Bona nit a tothom, moltes gràcies als 4 que heu vingut, però sobretot moltes gràcies a la gent que ens esteu seguint des de casa amb aquest format confinat que hem fet de Cultura Segura de l'acte de Lluís Companys. Enguany celebrem el 80è aniversari de l'assassinat del president Companys i ja fa uns quants, prop de 20 anys, que cada 15 d'octubre recordem la figura del president màrtir aquí a la plaça i davant del monument que el recorda. Des de fa uns quants anys també recordem Companys a través d'altres figures contemporànies, de figures molt properes, que ens permeten dibuixar tots els angles d'un personatge molt polifacètic, d'algú absolutament carismàtic com era el president Companys. Enguany volem acostar-nos a la figura de Companys a través de la figura de Blas Infante, el pare de la pàtria andalusa. Per aquest motiu hem convidat a l'Ainoa Martínez que ens farà un parell de danses perquè, com sabeu, també en el dia d'avui, en l'homenatge a Companys, volem també reivindicar-lo des de la cultura i creiem que és un bon acte que des de la dansa es pot reivindicar. El Josep Serra ens llegirà 2 cartes que Blas Infante va adreçar al president Companys i l'Ainoa ens farà 2 coreografies. Per què Blas Infante amb Companys? Doncs segurament perquè ells mateixos es consideraven com a germans. I el primer discurs que va fer el president sortint del penal de Santa Maria, on va estar engarjolat una bona temporada, el va fer justament a Còrdova, convidat per Blas Infante i pel seu grup. I permeteu, per acabar d'explicar la introducció, abans de donar-li la paraula al Josep, que recordi un fragment d'aquell discurs que penso que és prou aclaridor per explicar per què avui som aquí i per què recordem a Companys a través de la figura d'Infante. Deia el president: habréis oído decir muchas veces algo contra los llamados revolucionarios catalanes, contra los separatistas catalanes, que no son otra cosa que hombres que llevan en sus entrañas el deseo de libertad en su tierra y el anhelo de libertad de todos los hombres y de todos los pueblos. Moltes gràcies, Josep, com vulguis. Carta a los señores consejeros de la Generalidad cuando llegaron al penal del puerto de Santa María. Señores Luis Companys y compañeros de la Generalidad catalana en la cárcel del puerto de Santa María. La llegada de ustedes a Andalucía nos tiene impresionados profundamente y nuestra reacción fluye desde que vinieron ustedes en la tristeza de una pena grande. ¿Cuál es la de considerar que la verdadera Andalucía, restaurada en nuestro espíritu, quisiera alojar en sus mejores palacios a los hermanos ilustres de Cataluña, para quienes, por haber todavía Andalucía irredenta, se ha dispuesto actualmente una prisión en una de nuestras infortunadas ciudades? Creo, señores, expresar el sentir de la Junta Liberalista de Andalucía, ofreciéndoles con vehemencia cuantos servicios pudieran ustedes necesitar, esperando que con sencillez o libertad de hermanos dispongan ustedes de nosotros. Les remito unos libros por si les distrajese leer cuál fue el pensamiento de nuestra Andalucía, cuando España dijo con su palabra república que quería llegar a ser lo que fue y lo que realmente es, a pesar del uniforme exótico con que la hubieron de vestir sus reyes, inspirados por normas extranjeras. Aquellos individuos del gobierno provisional no pagarán nunca el mal que hicieron cuando llegaron a difamarnos y a perseguirnos con furia, preparando, entre otros males, de que haya venido a abrirse en Andalucía una cárcel en vez de un palacio para alojar a nuestros hermanos del generoso país catalán. Salud y la paz les desea respetuosamente su afectísimo. Vamos allá, María. Vente para María. Te quiero. Vamos a posarte un poquito. Dime tú. Hace tanto tiempo que no sé de ti, tengo tantas ganas de verte la cara, aunque solo fuera un momento,
abrazo fugaz yo me conformaba. Te veo tan independiente, hay que quererte, miedo me da como te quiero, me da miedo, vaya a perderte. Puse el pie en el estribo, mi caballo relinchó, me avisó que había peligro como más de una ocasión, y el mejor caballo lo tengo, oh yo. Pesa de los pesares, te veo muy buen aspecto, y al pasadito calami, y dame. Cuando sales a la plaza, mi cuerpo no reacciona, ay, 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 porque está delante el toro, el hombre que me enamora. Y no sé si acudir, yo no lo sé, o esperar tranquila en casa que suene esa llamada con noticia de la plaza. Porque contigo me divierto tanto, feliz como ese niño que va saltando por los charcos. Porque contigo me divierto tanto, feliz como ese niño que va saltando por los charcos. Como no sé y dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. Como no sé y dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. Como no sé y dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. Como no sé dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. ¿Te lo hago otra vez? Dice, como no sé dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. Como no sé dónde quiero llegar, que me lleven el viento donde me quiera llevar. ¡Ale! Segunda carta a los mismos señores, don Luis Companys, etc. Espero que dentro de unos días irán a visitarles algunos amigos del grupo gaditano. Yo también quiero ir a saludar a ustedes. Hablamos mucho de ustedes. Sufrirán mucho en esta cárcel porque todo con este horrible calor de Andalucía. Sufrimiento trascendente para la fecundidad catalana. La vida de Dios es el goce puro del sufrimiento por la fecundidad que es la alegría. El único enemigo de Dios es el dolor estéril de los que no sufren por ella. Por tierras de España, ya lo sabrán ustedes, cada vez más intensa la guerra civil o su alma latente, recíproca e irreductible incomprensión. El infierno en España. Ya lo dijo nuestro antiguo profeta, el día en que un alma no comprenda a otra alma, este es el único infierno. Cuando perdimos Granada, salmodiaban nuestros mártires esta profecía que recoge el cancionero de Palacio. Pobre España, sin ventura, todos te deben llorar, despoblada de alegría, para nunca en ti tornar. ¿Acaso la alegría de todas las Españas y por consiguiente de la inmortal Cataluña dependa de esa condición que en relación con aquella profecía se pudiera venir a simbolizar diciendo que la alegría o libertad de las Españas ha de ser coincidente con la resurrección de Granada, es decir, de Andalucía? Es una clave extraña, pero la afluencia de la España verdadera, bajo capa de 5 siglos de historia fingida, de ser considerada con atención, tal vez la viniera a justificar. Acuérdense, recuerden que hasta que no llegó a derrumbarse con Granada el baluarte postrero del puro vivir andaluz, nuestro asidero último a la libertad es el seno de la patria común. Hasta entonces no pudo comenzar a erigirse el Estado político absolutista en España,
y fue desde entonces, iniciado el proceso de la centralización determinante de una involución hacia el desvivir en cuanto a la existencia de los pueblos españoles. Fíjense, está muy claro, ningún pueblo español, muerta Granada, pudo evitar la vigencia en la península de la fórmula general renacentista europea referente al absolutismo político. Del mismo modo, en la gran era hegemónica de Andalucía sobre el resto ibérico. También hubieron de impedir el que la Europa uniformista siempre, activista siempre, asimilista siempre, llegase a implantar en España su fórmula política medievalista coincidente con el feudalismo. Y es que, para que España sea España, se precisa de que dentro de ella aliente un genio o un pueblo que, por ser diferente de Europa, evite la absorción por Europa de España. Y perdonen ustedes estas letras que acabo, que acaso no sirvan para distraer ni para orientar. Solo el fervor implica la alegría y excluye la necesidad de consuelo. Allá va la fe nuestra a fundirse fraternalmente con la de ustedes por la libertad verdadera de España. Salud y la paz les desea respetuosamente su afectísimo. Poco después, además de los liberalistas del grupo gaditano, fuimos a entrevistarnos con los prisioneros del puerto de Santa María, una representación de los liberalistas de Sevilla. Tuvimos la alegría de distraerles un poco, departiendo con ellos a través de las rejas y de explicarles las especiales características de nuestra empresa, o lo que es igual, las particularidades de la inspiración andalucista, así como las de nuestros métodos o modos de nuestra acción.
Moltíssimes gràcies, Ainhoa, Josep, a tots els que ens heu seguit en directe des de casa o que el veureu els propers dies penjat a les xarxes, els que heu vingut avui aquí, i per acabar, com és tradicional, farem una ofrena simbòlica doncs, en el monument a Lluís Companys per recordar que avui fa 80 anys el van afusellar. Moltes gràcies.